Acababa de vender mi empresa por $60 millones y pensé que la parte más difícil de mi vida por fin había terminado. Pero eso no fue lo peor. Estaba sentado frente a mi hija y su esposo, en el restaurante más caro de la ciudad, cuando un mesero de repente me llevó aparte. Se veía nervioso y me susurró que no bebiera lo que tenía frente a mí. Creía que mi copa había sido manipulada. Miré hacia la mesa y mi hija sonreía como si nada hubiera pasado. No la confronté. Hice algo mucho más inteligente. Volví a la mesa y cambié las copas. Lo que pasó después expuso un secreto que cambiaría a mi familia para siempre. 3 semanas antes, había firmado los papeles que cambiaron mi vida. Después de casi 20 años construyendo mi empresa desde cero, finalmente la vendí por $60 millones. La gente me felicitaba a donde fuera. Las revistas de negocios me llamaban exitoso. Mis antiguos empleados me llamaban una inspiración. Pero nada de eso me importaba tanto como una sola persona, mi hija Emily. Y entonces recordé por qué había trabajado tanto todos esos años. Desde niña, siempre le dije que el dinero nunca era lo más importante. La familia sí lo era. Esa creencia se quedó conmigo incluso después de volverme rico. Por eso, cuando Emily me llamó para proponer que celebráramos juntos la venta de la empresa, me sentí genuinamente feliz. Dijo que quería llevarme al restaurante más lujoso de la ciudad. Su esposo Daniel también iría. Acepté de inmediato, sin sospechar absolutamente nada. Esa noche llegué al restaurante con un traje sencillo. Emily me abrazó. Daniel me dio la mano. Todo parecía perfecto. Nos sentamos en una mesa privada al fondo del salón. La comida llegó despacio. Hablamos sobre mi futuro. Entonces Emily levantó su copa y sonrió, por ti, papá, por tu nueva vida. Yo también levanté la mía. Por primera vez en años, sentí una paz completa. Pero esa paz estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Entonces sonó mi teléfono. Era una llamada importante de negocios. Les dije que volvería en un minuto y me alejé de la mesa. Fue en ese instante cuando todo cambió para siempre. Mientras terminaba la llamada, noté a uno de los meseros caminando rápido hacia mí. Se veía incómodo. Miró hacia mi mesa y luego otra vez hacia mí. Señor, necesito hablar con usted a solas. Lo seguí unos pasos. Bajó la voz, no beba de su copa. Sentí que el aire se me iba del pecho. Le pregunté por qué. Me explicó que, mientras yo no estaba, algo en mi bebida le había parecido sospechoso. No podía decirme exactamente qué había visto, pero creía que la habían manipulado. Por unos segundos no pude respirar. Miré hacia la mesa. Emily reía. Daniel conversaba tranquilo. Ninguno de los dos parecía preocupado. Le pregunté al mesero si estaba seguro. Me dijo que prefería no arriesgar mi seguridad por nada del mundo. Le agradecí. Y entonces tomé una decisión que cambiaría todo, no acusaría a nadie. Todavía no. Regresé a la mesa con calma, como si no supiera nada. Emily sonrió. ¿Todo bien, papá? Todo está perfecto, respondí. Pero por dentro ya no era el mismo hombre que se había levantado minutos antes. Observé cada detalle. Emily tomó su copa. Daniel la miró, luego me miró a mí. Hubo un silencio extraño entre ellos que ninguna sonrisa pudo esconder. Fingí no notarlo. Estiré la mano hacia mi copa. Me detuve. Dije algo que los hizo reír a ambos, y mientras estaban distraídos, cambié las copas de lugar. Lo que hice en ese momento lo decidiría todo. No sabía exactamente qué había en mi copa. No sabía con certeza quién había hecho algo. Pero sabía una cosa con absoluta claridad, no iba a arriesgar mi vida solo para proteger a alguien de la verdad. El mesero volvió minutos después y en voz baja me preguntó si quería asistencia médica o seguridad. Le pedí que llamara al gerente del restaurante y que documentara todo.
Fue entonces cuando Emily empezó a ponerse nerviosa. Papá, ¿por qué hablas con el gerente? La miré fijamente. Porque alguien tocó mi bebida. Su rostro cambió solo un instante, pero yo lo vi. Y ese instante lo dijo todo. Daniel se puso de pie de golpe. Esto es ridículo. Lo miré sin parpadear. Lo es. Nadie dijo nada más. El gerente llegó. El mesero explicó lo que había observado. El restaurante siguió su protocolo de seguridad, aseguraron las copas, documentaron la mesa y llamaron a la policía. Emily comenzó a llorar. Papá, yo jamás te haría daño. Quise creerle. Más que a nada en el mundo, quise creerle. Pero entonces mi mundo se derrumbó por completo. Los investigadores comenzaron a hacer preguntas. ¿Por qué Emily había estado observando mi copa? ¿Por qué Daniel se había acercado a mi asiento mientras yo no estaba? ¿Qué había pasado exactamente en esos minutos? Las respuestas no coincidían. Una versión contradecía a la otra. Y entonces llegó la parte que jamás imaginé. Los investigadores descubrieron que mi hija y su esposo atravesaban serios problemas financieros. Su estilo de vida iba mucho más allá de lo que podían costear, préstamos, deudas, inversiones fallidas. Y de pronto, esa cena que parecía una celebración empezó a verse como algo completamente distinto. Como una trampa cuidadosamente planeada. Pero había algo todavía peor. Antes de vender mi empresa, le había dicho a Emily que planeaba poner gran parte del dinero en un fideicomiso familiar. Ella sabía que, si algo me pasaba, eso podía cambiar por completo quién controlaba esa fortuna. Aquella conversación, que para mí solo era una muestra de responsabilidad, para ella había significado algo muy distinto. Lo que hizo después me dejó sin aliento, entendí que mi propia hija había empezado a calcular lo que mi muerte podía darle. Sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. No por el dinero, sino porque había pasado toda mi vida protegiendo a mi hija, y ella había empezado a pensar en lo que ganaría si yo desaparecía. Ella se disculpó. Dijo que había tomado decisiones terribles. La escuché en silencio. Y entonces le dije algo que nunca olvidará: puedo perdonar errores, pero no puedo fingir que la traición no pasó. No perdiste mi confianza por necesitar dinero. La perdiste por estar dispuesta a arriesgar mi vida. Pero lo que pasó después fue aún peor. En el próximo episodio te cuento cómo Daniel intentó desviar toda la culpa hacia Emily para salvarse, cómo apareció un segundo testigo que cambió toda la investigación, y que descubrí sobre el verdadero origen del plan. No te lo pierdas. Esa noche me enseñó algo que el dinero jamás pudo enseñarme. Las personas más cercanas a ti no siempre son las que te protegen. A veces la persona que sonríe frente a ti sabe exactamente todo lo que has construido, y no está celebrando tu éxito. Está calculando cuánto puede quitarte. Sobreviví porque un mesero confió en su instinto y habló, y porque yo mantuve la calma en lugar de reaccionar con ira. La mayor venganza no fue destruir a mi hija. Fue negarme a dejar que su traición me destruyera a mí. Conservé mi vida, conservé mi dignidad, y me aseguré de que cada dólar que había ganado quedara protegido por personas que sí se habían ganado mi confianza. Si alguien a quien amas de pronto se interesa más en tu dinero que en tu vida, presta atención, porque la traición casi nunca llega con cara de enemigo. A veces se sienta en la mesa, frente a ti, sonriendo. Pero lo que pasó después fue aún peor. En el próximo episodio te cuento cómo Daniel intentó desviar toda la culpa hacia Emily para salvarse, cómo apareció un segundo testigo que cambió toda la investigación, y que descubrí sobre el verdadero origen del plan. No te lo pierdas. Al final aprendí que la verdadera fuerza no es la venganza. Es sanar, crecer y recuperar tu paz. Gracias por escuchar mi historia. Si te hizo reflexionar, suscríbete y comenta qué harías tú.